Hoy voy a presentar un problema del tercer parcial del curso de dinámica y mi nombre es Arlet Sores Hurtado. El problema que escogí es el 18.36 del libro Beer-Johnson y dice lo siguiente. Voy a ir subrayando los datos importantes conforme lo voy leyendo. Los ejes de coordenadas mostrados representan los ejes centroidales de inercia principales de una sonda espacial de 3.000 libras, cuyos radios de giro son Kx 1.375 pies, en Y 1.425, en Z 1.250 pies. La sonda no tiene velocidad angular cuando un meteoro de 5 onzas golpea uno de sus paneles solares en el punto A y emerge del otro lado del panel sin cambios en la dirección de su velocidad, pero con una velocidad reducida en un 25%. Sabiendo que la velocidad angular final de la sonda es 0.05 radianes sobre segundo en I menos 0.12 radianes sobre segundo en J y un componente en K que no lo tenemos, y la componente X de la velocidad final del centro de masa de la sonda es de menos 0.675 pulgadas sobre segundo, determine la componente z de la velocidad angular final de la sonda, la velocidad relativa con la que el meteoro golpea el panel. Ok, entonces lo primero que tenemos que observar son los datos que acabo de subrayar. De este lado los tengo más resumidos. En un primer instante subrayé las 5 onzas, que va a ser la masa del meteoro. Como estamos en sistema inglés, nosotros no podemos dejarlo así en onzas. Entonces lo que hacemos es pasarlo a libras y lo hacemos dividiéndolo entre 16 y entre la gravedad. Hacemos lo mismo con la masa de la sonda, en este caso lo tenemos en libras, entonces lo dividimos entre la gravedad, que sabemos es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Igual nos dan las componentes de giro, que las tenemos aquí expresadas, y la velocidad angular, donde tenemos que encontrar esta parte. Igual nos dicen que la velocidad de la sonda es de menos 0.675 pulgadas sobre segundo. Una vez más, aquí tenemos que hacer una conversión de unidades y esto lo tenemos que pasar a pies sobre segundo. Por esta misma razón es que se divide sobre 12. Y las otras componentes de nuestro vector de velocidad de la sonda no los tenemos, entonces se quedan simplemente así expresados. Ok, como primer paso, lo que vamos a hacer es determinar el momento lineal inicial del meteoro. ¿Qué sabemos? Por definición, el momento lineal es igual a la masa por el vector de velocidad. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir valores de lo que ya tenemos acá. Dijimos que la masa del meteoro es igual a esta cantidad, solo se transcribe, y la velocidad del meteoro, esta no tenemos ninguna de sus componentes, pero como sabemos que es un vector, la dejamos expresada con cada uno de sus componentes. Luego tenemos el momento lineal final del meteoro, que como leímos en el problema, es disminuido su velocidad disminuye en un 25%, es decir, solo contamos con un 75% o 0.75. Y volvemos a hacer lo mismo. Sustituimos el valor de la masa del meteoro y la velocidad del meteoro se queda en la misma dirección como nos decía el problema, entonces se queda expresada de la misma forma. Recordamos la conservación del momento lineal, que nos dice que la suma de los momentos lineales iniciales va a ser igual a la suma de los momentos lineales finales, que más adelante vamos a ocupar. Entonces, al final obtenemos una fórmula de este tipo, donde de este lado tenemos los momentos lineales iniciales tanto del meteoro como de la sonda, es decir, la suma de estos dos, y de este otro lado los momentos lineales finales, igual del meteoro como de la sonda.
Como se nos pide la velocidad relativa del meteoro respecto a la sonda, entonces la velocidad de la sonda se puede definir, es decir, esta, como igual a 0. Entonces automáticamente nosotros podemos marcar este como un 0, que lo tenemos de este lado. Luego solo vamos a ir sustituyendo valores que ya teníamos. Esto lo pasamos de la diapositiva pasada, esto también, y esto solo es la masa de la sonda, que eran las 3.000 libras sobre la gravedad, y el vector de la sonda, que sabemos solo tenemos su componente vectorial en y. A partir de esta fórmula creamos 3 ecuaciones con sus componentes. En y obtenemos esta ecuación de donde podemos despejar directamente el componente en x, que nos da menos 2160 pies sobre segundo. Hacemos lo mismo con J y con K y obtenemos estos dos resultados. No obstante, lo más importante ahorita que obtenemos es este, que más adelante vamos a ocupar. Ahora vamos a utilizar la conservación del momento angular, que igual que en la pasada es la suma de los momentos angulares iniciales, que van a ser igual a la suma de los momentos angulares finales, tanto del meteoro como del satélite. Recordamos que un momento angular se define como R por producto cruz su masa por el vector de velocidad. Entonces, lo único que hacemos aquí es sustituir valores del meteoro, bueno, los momentos angulares del meteoro inicial más el momento angular inicial de la sonda, que recordemos una vez más su velocidad de 0, entonces este valor automáticamente nos da 0, y hacemos lo mismo con la final y el momento angular de la sonda, que no tenemos ningún componente. Para obtener R nos fijamos en nuestra imagen. Observamos que se mueve 9 pies en el eje de las X y 0.75 en el eje de las Z. Entonces nuestro vector R lo podemos escribir como 9 en Y más 0.75 en K. Entonces volvemos a sustituir estos valores que ya teníamos de esta forma, y lo que hice fue ir resolviendo por partes. Esta primera parte nos da este resultado de acá, y la parte que voy a subrayar en azul nos va a dar este otro vector. Entonces, por último, solo nos va a quedar el momento angular final de la sonda, del cual no conocemos ninguno de sus componentes, pero también sabemos que esta es igual a esto. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a trabajar para obtener el momento angular. Ok, ahora sabemos que el radio de giro de un cuerpo rígido alrededor de un eje está dado por esta fórmula, ¿no? Entonces vamos a utilizar el momento de inercia en los diferentes componentes de la sonda para nosotros poder sustituirlo en el momento angular de la misma. Porque recordemos que los componentes angulares, las velocidades angulares en sus componentes vectoriales las contamos con ellas, excepto con su componente en Z, pero lo podemos dejar así expresado. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir de nuestras fórmulas. Ya sabemos que el momento de inercia es igual a su masa por el radio de giro. Lo hacemos tanto en X, Y y Z y obtenemos estos tres resultados. Luego, solo sustituimos directamente en la fórmula de momento angular y sustituimos este valor con su velocidad angular en ese componente. Y resolviendo obtenemos este nuevo vector, que nos queda este componente expresado. Ahora, recordando de la fórmula que habíamos realizado de la conservación del momento angular, habíamos obtenido esto, ¿no? Entonces ya con las operaciones que habíamos realizado,
recordemos que esta parte nos había dado esto. La parte en azul nos había dado este otro resultado. Y por último, esta parte, el momento angular de la sonda, que es lo que acabamos de sacar, nos dio este nuevo resultado. Como último paso, observamos que tenemos una ecuación con una, dos, tres incógnitas, porque recordemos que la velocidad en X ya la habíamos obtenido. Entonces, dividimos por sus componentes vectoriales I, J y K y obtenemos nuevas ecuaciones, tres nuevas ecuaciones. En el componente I logramos obtener su componente de la velocidad en Y, que nos da menos 4.840.5 pies sobre segundo. En la segunda ecuación podemos obtener su componente en Z, que nos queda en términos de la velocidad en X que ya habíamos obtenido. Entonces simplemente sustituimos y obtenemos que esta es igual a 859.8 pies sobre segundo. Y con la componente en K podemos despejar directamente la velocidad angular Z y obtenemos este resultado. Ya contamos con la velocidad en Y, entonces simplemente sustituimos. Al final obtenemos que la componente de la velocidad angular de la sonda es igual a menos 0.726 radianes sobre segundo. Y juntamos las componentes en X, Y y Z y obtenemos el vector inicial del meteoro. Y con esto concluimos nuestro problema.